Bueno, perfecto. Por fin, después de todos estos prolegómenos técnicos, no sé si ya estamos grabando. Sí, estamos grabando. Perfecto. Eh, Estamos hoy, pues, en un espacio de pensamiento y de búsqueda de datos e información de diferentes ciencias, de diferentes fuentes, experiencias, buscando, por supuesto, que todos esos datos sean válidos aquí en el espacio, o sea, que tengan, sean sostenibles, que sean sustento en este espacio del fenomenólogo, como me he dado a llamar, con hoy particularmente con el economista y también familia mía, mi tío José Manuel Serna, economista de larga trayectoria. Bueno, él mismo podrá hacer su presentación en este momento. Entonces, bueno, yo aprovecho es solo de aclarar, hemos hecho varios intentos de esta entrevista, sobre todo por la importancia que ahora tiene, a pesar de lo informal, que puedan ser muchos encuentros como este, hoy por hoy las búsquedas de nuevas formas en todos los niveles, en todos los campos, ¿no? Que nos proponemos desde el espacio del fenomenólogo, de nuevas formas de contar la historia, nuevas formas de integrarnos, se debe a un proyecto que ya hubo durante el siglo pasado que se llamó Contracultura, es decir, tiene ese precedente. ¿Y en qué consiste? Bueno, en que si venimos de un periodo de guerras y de confrontaciones, en esta época se está buscando de alguna manera o unas formas que lleguen a otros resultados y por lo tanto se revisan las metodologías y las premisas y las intencionalidades. Durante el siglo pasado, eso que se llamó contracultura inició ese proceso. Digamos que quedó como suspendido en medio de la cultura de consumo según como lo que interpretamos nosotros y hay yo, el fenomenólogo y todos los que me conforman, ¿no? A ese nosotros me refiero. La gente que uno recuerda, la gente con la que uno ha hablado para poder tener un discurso, ¿no? En realidad, pues ya seguramente entraremos en el tema de la fractalidad, que es una de las ciencias descubiertas por el, según hemos conversado antes, por mi tío José Manuel Serna en su búsqueda de otra forma de economía, ¿no? O sea, su búsqueda de estudiar la economía del ocio, eso es lo que entendemos. De todas maneras, bueno, eh, ahora puedes empezar tú, José Manuel, con tu introducción, ¿no? Personal y del tema de tu tesis doctoral, Economía del Ocio. Y el título real, ¿no? Que tengo entendido que es un poco más largo. Bueno, ok. Gracias, Arimiro. Bueno, este es un trabajo que se hizo entre 1996 y el 2003, una investigación dentro de un curso de doctorado del CENDES que se llama Economía del Ocio, Perspectivas y Prospectivas. El objetivo de este trabajo era determinar cómo a lo largo del desarrollo del occidente capitalista eh, se ha generado una actividad económica muy compleja y muy amplia en actividades de entretenimiento, lo que podríamos llamar la industria del ocio o las industrias del tiempo libre. En la investigación encontramos pues que el ocio es una necesidad humana básica. En el orden de la pirámide de Maslow, un psicólogo norteamericano que construyó una pirámide sobre las necesidades humanas, el ocio en orden de importancia es la tercera necesidad del ser humano. La primera es la alimentación, la segunda es la seguridad y la tercera es el ocio. Entonces ya allí encontramos una existencia fundamental del ocio, más allá de la cultura productiva o de cualquier otro orden histórico. Entonces, en el ser humano existe esa necesidad. Y también existe en la naturaleza en general, quizá incluso en la física. Pero para no extendernos mucho, podemos señalar que eh, desde los comienzos de la humanidad, desde la vida primitiva, los hombres tenían momentos del día o momentos de la semana de entretenimiento. Cuando llegamos a Grecia, que es el comienzo de la cultura occidental como la conocemos hoy,
encontramos que el ocio era una, digamos, una actividad que estaba muy relacionada con lo que hoy llamamos filosofía y que era la actividad que hacían en el ágora los comerciantes después que trabajaban en las mañanas. El ágora era como una plaza, se reunían en la tarde a conversar y a eso se le llamaba escolé o escole. Entonces, para los griegos, eso constituía una actividad muy importante y de allí nació lo que es la poiesis y todo lo que es el conocimiento, pues en general, la filosofía y hoy en día la ciencia. Para aquel momento se llamaba filosofía. Luego en Roma encontramos también que se mantiene una parte de la actividad humana relacionada con el ocio a través de lo que se llamó el otium. El otium no era otra cosa que el otium no era otra cosa que lo que la sociedad imperial romana le ofrecía a la población, actividades de carácter deportivo, de carácter, digamos, de entretenimiento, etcétera, que incluía el circo romano. Y de allí, pues, la herramienta, pues, de control y de tipo político que llamaron pan y circo. Es decir, los romanos salían 6 meses a hacer guerra, a conquistar y colonizar el territorio, y pasaban los 6 meses de los climas más difíciles para la guerra, los pasaban en Roma, me imagino que sería la primavera y el verano. Y en esos periodos ellos disfrutaban pues ampliamente de todas las bondades, de la riqueza y el bienestar que les producía ese estilo de vida imperial. Cuando llegamos a la Edad Media, el tiempo libre comienza a ser cuestionado por razones de orden moral. Y entonces surge una ética religiosa de la vida, donde la pereza era considerada un pecado. Y muchas actividades en las cuales, y ese tiempo libre en el medioevo se dedicó entonces a la contemplación divina y a una gran cultura religiosa que la vemos en todas las catedrales europeas. Es decir, el excedente, para usar la palabra económica, el excedente económico de la época medieval, de esos 1000 años, se refleja fundamentalmente en el arte y en la arquitectura, pero arte y arquitectura de orden religioso. Eh, cuando, cuando viene el Renacimiento, cuando Europa se vincula al resto del mundo y el comercio empieza a crecer, eh, el trabajo se convierte en otra cosa, porque el trabajo comienza a ser manejado en términos de dominio del tiempo y dominio bajo unas reglas de trabajo, de actividad, que incluían digamos, el control del tiempo de trabajo. No era como el trabajo agrícola, donde el agricultor medieval o el agricultor primitivo manejaba espacios de tiempo, digamos, relacionados con la naturaleza, la época de la cosecha, etcétera. Sino que aquí empieza ya a manejarse la jornada de trabajo y entonces el tiempo libre eh, era un derecho muy limitado para los siervos. Existía, pero era un derecho muy limitado. Y me refiero, en este caso, a la Baja Edad Media. Luego, cuando viene el capitalismo comercial, a partir del siglo XVI, comienza la producción mercantil, la producción fabril, y, y entonces el tiempo libre era sumamente escaso porque Europa se vuelca a producir y a controlar comercialmente las colonias. Luego viene la transformación que origina la máquina. Esto es parte del ocio y es una parte muy importante del ocio, en mi caso, porque en la vida actual el ocio está fractalmente mezclado con el trabajo. Pero en los comienzos del capitalismo, el trabajo es, digamos, consagrado, es usado como una especie de gran
valor, hay una especie de ética del trabajo y en ese momento los capitalistas, los dueños de la fábrica, eh, obligaban a jornadas muy extensas, incluso al trabajo de los niños. El trabajo no tenía la duración de 8 horas, sino probablemente de 60 o 70 horas semanales o más. Y el trabajo incluía a toda la población. Ya en la modernidad que tenemos, la economía logró, digamos, crear unas reglas de vida que permiten una mayor producción. La tecnología ha ido sustituyendo mano de obra humana por equipos industriales, tecnológicos, etcétera. Y entonces, ya el consumo no es solamente el consumo de los bienes esenciales que se conocía en la Edad Media o en la época primitiva, sino el consumo comienza a diversificarse. Y en esa diversificación del consumo aparece el ocio como un área en la cual se generan excedentes económicos. Eh, ese es digamos, el ámbito histórico del tema del ocio. En el análisis, en el análisis, Una digamos, cronología. en el análisis ya como sistema, como industria o como actividad humana, hemos llegado a otros resultados, como una definición que creamos del ocio y como una caracterización del ocio, eh, como una actividad autotélica. Ese fue digamos, una importante descubrimiento, no, no podríamos llamarlo, un importante hallazgo en, en los trabajos del Instituto de esto de Bilbao, una universidad que se dedica al ocio de manera muy especial y que ellos definen el ocio como algo de carácter autotélico. Entonces, el autotelismo es aquello que hacemos para nosotros mismos. Y en ese sentido, gran parte del trabajo puede ser trabajo en ocio. Entonces, la discriminación entre ocio y trabajo se diluye y el trabajo comienza a ser parte de un estilo de vida, de una actitud ante la vida, en la cual trabajar no es lo que originaron los romanos cuando inventaron el trabajo y lo llamaron tripalium. Tripalium era tortura. Entonces, y esa es la razón por la que a uno no le gusta el trabajo. El trabajo es una especie de tortura. Y en economía se define el salario, la definición estricta de Lionel Robbins, Premio Nobel de Economía, es que el trabajo es lo que hacemos cuando decidimos sacrificar nuestro tiempo libre por un salario. Entonces, la definición de salario es el costo que una persona acepta para dejar el ocio. Y hay hay una expresión muy corriente, alguien dice, yo por ese sueldo no trabajo. O sea, el sueldo es una especie de frontera entre el trabajo y el ocio. Y lo es hoy en día también. Bueno, por esa vía llegamos también a otros hallazgos muy importantes que tienen que ver con eh, cómo se configura cómo se configuran las industrias, actividades y bienes y servicios del ocio a medida que avanzamos en esta última etapa de modernidad y posmodernidad, en la cual ya no hay producción de bienes y servicios fundamentales, sino que la mayor parte de la producción es de bienes suntuarios, de bienes relacionados con el descanso, el entretenimiento, el disfrute, y dentro de eso, Pero vamos a puntualizar una cosa, ¿no? ajá, Porque ahí es donde es importante. O sea, estamos llegando, hay un punto en el cual algo se invierte, ¿no? Y empieza a haber una gran inversión en la economía y mucho espacio económico en función del ocio, o antes no era igual.
Bueno, es que lo que pasa es esto, el ocio existía como una necesidad humana, pero cuando la creación de riqueza se convierte en el símbolo de las naciones, y ese fue el trabajo de Adam Smith, o sea, la búsqueda de la felicidad del hombre eh, se va, digamos, encontrando cada vez con mayor, vamos a decir, intensidad con la riqueza. Y la riqueza es un valor que, que se hizo, en principio, se hizo visible y se hizo importante en el intercambio. Pero el intercambio que era en trueque era muy limitado. Y entonces se empezó a hacer el intercambio sobre la base del dinero. Entonces toda una cultura, toda una literatura, todo un arte empezó a hipostasiar todo lo que tenía un valor por su escasez. O sea, había unos bienes escasos como el oro y la plata, las piedras preciosas, que eran escasos y que poseerlos le daba un privilegio a quien lo tenía. Y de allí empezó a usarse ese tipo de bienes para el intercambio. Entonces surge la moneda, surge la riqueza en, en, en bienes especiales, oro, plata y dinero, y el dinero surge como una referencia que al principio estaba en su contenido, estaba el oro o la plata, pero con el tiempo se convirtió en una unidad de cambio virtual, formal, en papel, por ejemplo, el billete. Y entonces apareció la economía ya organizada, la economía capitalista del mercado, en la cual el dinero eh, pasa a ser el gran eje del funcionamiento de la actividad económica e incluso de la vida. Entonces la riqueza se convierte allí en el eje en el paradigma pues, por el cual se lucha. Y luego de eso, La riqueza, o sea, ya no el tiempo que puedes tener de ocio, ¿no? no ya, a medida que en la sociedad se impone, digamos, una vida disciplinada para el trabajo, ¿verdad? Entonces, y eso no empezó en el capitalismo, eso empezó también desde las comunidades primitivas, pues el intercambio. Pero a medida que surge la riqueza como un privilegio de algunos, ¿verdad? Quienes trabajan entonces venden su trabajo por esa riqueza. Entonces esa noción de riqueza, eh, que hoy en día es también materia de transformación, porque ya se está pasando de la riqueza respaldada en oro y piedras preciosas a una riqueza respaldada en valores abstractos, en, en, en algoritmos que implican la aprobación de todo el conjunto social, que son las criptomonedas. Pero en general el ocio, digamos, constituye un ámbito de la vida humana que cada vez más abarca mayor cantidad de tiempo y mayor cantidad de recursos para su disfrute y para su producción. O sea, en Estados Unidos se dice que más de un 30% de la actividad económica es para el ocio. Y probablemente esto no solamente es para Estados Unidos, sino para países también más atrasados. Hay una gran cantidad de actividades de tiempo libre, ¿verdad? Que implican la existencia de una economía del ocio. Yo creo que con esto podríamos estar como Bueno, terminando una primera sección, un primer capítulo. Y sí, si claro, pero Argemiro vamos a revisa ejemplificar esto, eso último, ¿no? Cuando se claro, trata de la economía del ocio, seguramente tiene mucho que ver con todos los millones que cobra un beisbolista, claro, un actor claro, de cine, etcétera, claro, ¿no? Ya, esos claro. millones son la prueba de que hay una gran economía invertida, gran cantidad de gente, tiempo para ver esas películas, tiempo para ver los Por- partidos, etcétera, etcétera. claro que sí, porque todo gira en torno a la escasez. Entonces, una voz muy bonita que antes, 2 siglos atrás, había que entrar en un teatro para escucharla, ahora la escucha uno con un teléfono. Pero esa voz muy bonita, si la escuchan millones de personas, justifican entonces una, una compleja relación
entre productores de otros bienes y los consumidores de esa música que le Wow. proporciona al propietario, al que tiene el talento, le proporciona voy a decir, un privilegio de ser muy escaso su mérito, su gift, su talento. Y eso pasa con los peloteros, con los boxeadores, con, con los músicos, eh, con los deportistas en general, con los artistas también, los pintores, etcétera. Claro, claro. Ahí es donde entonces entramos en el periodo más polémico en el que nos podemos referir al ocio. Bueno, para cerrar y hacer el enlace a este pequeño video, precisamente aquí en la comunidad donde yo estoy viviendo, se cerró el acceso a una cascada de manera gratuita e inservible, ¿no? O sea, la empresa que cerró el acceso a la cascada no está haciendo realmente nada ahí, nada por el estilo, ¿no? Es como una especie de restricción del uso, ¿no? La lectura que uno hace que, bueno, hay que razonarlo, ¿no? Hay que cerrarlo, se busca una reacción al respecto, pero es un espacio donde básicamente no hay comercio, no hay nada, sino simplemente la comunidad va a bañarse. Pero claro, hay oro, ¿no? Hay Claro. bastante oro, solo que no se está explotando todavía. Entonces, claro, vamos a dar el paso en el siguiente programa ya a la fractalización y al mayor nivel de complejidad que seguramente nos va a llevar a hablar, como ya asomamos en el intento de conversación que no pudimos grabar, sobre fractales, ¿no? Y rizomas y otras formas ya complejas en una sociedad que es la que estamos revisando, ¿no? Pero quedemos pendientes para el siguiente programa con el señor José Manuel Serna, mi tío. Sí. Muchas gracias. Algo que decir. No, no, muchas gracias. En la próxima sesión hablamos un Listo, poco listo. de cómo funciona todo Continuamos. esto. Ok, No concluyamos nada todavía. Continuamos entonces. ok. Listo, Hasta, tío. hasta pronto. Encantado. Estamos pendientes. Chao.